Muchas gracias, presidente. Hoy es un día muy importante para nuestro país. Y siempre que nos toca, que el destino nos ha puesto el día de hoy aquí, debemos tener una visión histórica de lo que vamos a hacer y hacia dónde vamos. Y hay que aprender siempre de la historia. A veces se nos ha repetido mucho que en el PRD hemos actuado por ideología o que tenemos anacronismos históricos, que estamos en el pasado. Pero yo creo que es muy importante que seamos conscientes de dónde venimos y, en el caso del petróleo, qué ha ocurrido en nuestro país. Repasando las memorias de don Jesús Silva Herzog, describe la guerra que se desató en México por parte de las empresas transnacionales con la aprobación de la Constitución de 1917. Prácticamente una guerra hasta que concluyó con la expropiación de 1938, y ahí tomó otros derroteros esta presión. Quiero leer algunos fragmentos de esas memorias que son, me parece, muy ilustrativas. Dice que la promulgación del artículo 27 tenía que herir la sensibilidad de los dirigentes de las compañías petroleras. La lucha adquiere proporciones peligrosas, adquiere aspectos de gravedad. Se emprende en los Estados Unidos una campaña pagada por las compañías petroleras en contra de México, en contra de la Constitución de 1917. Varios órganos de la prensa norteamericana machacan constantemente vocablos tales como confiscación, despojo, robo, etcétera. Se nos presenta como un país de trogloditas que no sabe respetar las garantías elementales que consagra el derecho internacional. Se nos calumnia a diestra y siniestra, calumnias subvencionadas por las empresas petroleras, y México aparece robando bienes legítimamente adquiridos. Las compañías poseídas de generosidad, animadas por un espíritu civilizador, habían venido a México a arriesgar sus capitales y hacer inversiones para que México rebajara su etapa primitiva, y se les pagaba una actitud, se pagaba esta actitud altruista con la confiscación, con actos de monstruosa ingratitud. También advierte que esta guerra, que esta lucha contra los enormes intereses internacionales, dice don Jesús Silva Herzog, no hay que hacerse ilusiones ni pecar de optimismo. No hay que vivir alegres y confiados, porque esas dos grandes unidades económicas, la Standard Oil Company de New Jersey y la Royal Dutch Shell, están en pie de lucha. No se han resignado a la derrota, y aprovecharán la primera coyuntura para la revancha. Y todo esto se desprende de que nosotros debemos estar gritando constantemente al pueblo mexicano: centinela, alerta. Qué pena que esa rendija, que esa primera coyuntura se vaya a dar el día de hoy y entreguemos nuestro petróleo como revancha. Nos lo advirtió hace muchos años don Jesús Silva Herzog, y desafortunadamente parece que llegó ese día. Ojalá estemos a tiempo. La industria del petróleo en el mundo ha sido caracterizada por esto que nos describía don Jesús:
por la enorme presión de intereses internacionales, no de empresas, de países, para poseer los recursos naturales de otros. No es una historia nueva, es una historia que ha ocurrido durante mucho tiempo. Lo más curioso es que más de 100 años después, ayer mencionaba yo a Stiglitz, advierte justamente de estos comportamientos depredadores que tienen las empresas privadas sobre los recursos naturales. Lo que estamos haciendo, lo que están proponiendo hacer Acción Nacional y el PRI, en estos contratos, en estas modificaciones a la Constitución, en esta regresión histórica del artículo 27 constitucional, que costó la vida de muchos mexicanos, que costó mucho esfuerzo y sacrificio, lo que estamos haciendo es poner en igualdad de circunstancias al Estado mexicano con las empresas transnacionales. Y no podemos acusar pues que las empresas transnacionales sean malosas o sean desconsideradas o no tengan ninguna consideración con nuestro país. Las empresas van a actuar como actúan en todas partes del mundo. Van a hacer lo que sea necesario para maximizar sus utilidades. Y en un esquema donde el Estado mexicano es el socio quien pagará esa maximización de utilidades, precisamente pues es la renta pública, es la renta petrolera de los mexicanos. No podemos esperar que sea de otra manera. Por eso se advierte que antes de privatizar se deben fortalecer las instituciones. Se tiene que fortalecer la capacidad regulatoria del Estado para poder controlar a estos grandes intereses. Hace poco leía un libro de Chomsky donde finalmente, años después, durante el gobierno norteamericano que estableció en Irak, lo primero que hizo este gobierno de transición fue dar 4 grandes contratos a las empresas petroleras norteamericanas, y se revelaba, finalmente se aceptaba que la invasión en Irak había sido por motivos económicos. La misma historia que tuvimos en nuestro país, donde se documenta que incluso estuvimos a punto de tener una invasión norteamericana después de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. A eso es a lo que nos estamos exponiendo. Esas son las consecuencias que tendrá en la política internacional de nuestro país y que hoy subestimamos por completo, que hoy ignoramos absolutamente. La política, la independencia política de una nación, no hay que olvidarlo, dice Jesús Silva Herzog, jamás, no hay que olvidarlo jamás, depende de su independencia económica. Si ésta se debilita, se mengua aquella, y lo que debe defender un pueblo sobre todas las cosas es su soberanía compatible con la realidad internacional de su momento histórico. Esta es una reforma que viene de la subordinación. Si se acusa que en la izquierda hay mucha ideología, también yo acuso a quienes están promoviendo esta privatización de hacerlo también bajo grandes mentiras y de ideología, que nosotros no podemos salir adelante, que los mexicanos somos incapaces de reformar nuestra industria petrolera y sacar adelante a nuestro país como lo hizo ya otra generación de mexicanos. Tenemos que renunciar a nuestra soberanía para que alguien llegue a salvarnos. Es un pensamiento subordinado, es traicionar a nuestro país, traicionar a nuestra soberanía nacional. Por eso
Quisiera terminar recordando algo, un fragmento de cómo Silva Herzog celebraba la expropiación petrolera años después, con las consecuencias positivas que había tenido para nuestro país. Decía, lo ocurrido en México servirá seguramente, está sirviendo ya, de ejemplo a otros pueblos víctimas de la codicia y de la maldad, víctimas de quienes se encuentran en el lucro, su único ideal, y en el dólar, su único Dios. Ojalá cambiáramos la historia y que efectivamente lo que ocurra hoy en México sea ejemplo a otros países víctimas de la codicia. Desafortunadamente, el camino que ustedes han elegido nos llevará irremediablemente a repetir la historia. Ojalá de manera racional analizáramos lo que se va a hacer. La redacción del 27 constitucional, donde se dice que las reservas petroleras, las ganancias esperadas por las asignaciones de estos nuevos contratos se van directamente a registrar a los balances de las compañías transnacionales. Les vamos a dar la revancha histórica que nos advirtió hace muchos años Silva Herzog, que estarían siempre alerta para realizar. No sean esa generación de mexicanos apátridas, traidores de México, de su historia y ciegos ante lo que puede ocurrir en el mediano plazo. Muchísimas gracias.